Llegué al pueblo de Luarca con la cámara al hombro y la mente llena de ruido. Había aceptado aquel encargo, un reportaje sobre la arquitectura costera del norte, como una excusa para alejarme de la ciudad, del teléfono que no dejaba de sonar y de los recuerdos que pesaban más de lo que admitía. El lugar olía a sal y a madera húmeda, y el aire tenía esa claridad que solo se encuentra junto al mar. El hotel era pequeño, una casa de piedra reformada donde las ventanas temblaban con el viento. La recepcionista, una mujer de cabello plateado, me entregó la llave y me recomendó visitar la perfumería del puerto, la más antigua del pueblo. Dijo que su dueño tenía un don para capturar los olores de los lugares, como si pudiera embotellar el tiempo. No supe por qué esa frase me quedó rondando. Esa misma tarde, después de fotografiar el faro y las barcas que regresaban, seguí el aroma a jazmín y bergamota hasta un local diminuto, con una puerta azul y un cartel que apenas se leía. Dentro, el aire era más cálido. Había frascos de cristal en estanterías de madera oscura y el sonido leve de un reloj antiguo. Entonces lo vi. Estaba detrás del mostrador, mezclando algo en un cuenco de porcelana. Tenía las mangas arremangadas, las manos manchadas con pigmentos y una expresión de calma extraña, como si el mundo se moviera a otra velocidad que solo él comprendía. Cuando levantó la vista, sonrió con esa lentitud que parece un gesto aprendido de otra época. ¿Buscas algo en particular?, preguntó. No supe qué responder. Me limité a decir que era fotógrafa y que quería conocer el lugar. Él asintió, sin sorpresa. Los fotógrafos y los perfumistas tenemos algo en común, dijo. Ambos intentamos atrapar lo invisible. Aquella frase me desarmó un poco. Se presentó como Adrián. Me dejó probar varias fragancias, una con notas de cedro, otra de vainilla, otra que olía a tormenta lejana. Pero hubo una que me detuvo. Era un perfume de tono ámbar, casi dorado, y al acercarlo sentí algo reconocible, una mezcla de piel, viento marino y una dulzura melancólica que me erizó la piel. Ese se llama El atardecer, explicó. Lo hice una vez y no volví a reproducirlo igual. Le pedí permiso para fotografiar su taller. Aceptó con una media sonrisa, y mientras la luz se colaba por las persianas, tomé algunas imágenes, sus manos mezclando esencias, las botellas alineadas como un ejército en miniatura, los reflejos en el vidrio. Sentí una extraña familiaridad, como si ya hubiera estado allí antes. Volví al día siguiente. Y al otro. Decía que era por trabajo, pero lo cierto es que buscaba excusas para verlo. Había algo en el que me inquietaba. No era solo su belleza serena o la voz grave, sino una sensación de que conocía cosas sobre mí que yo misma había olvidado. Una tarde me ofreció una taza de té con miel y jazmín. Mientras bebía, me preguntó por qué había elegido la fotografía. Porque necesito detener las cosas antes de que desaparezcan, respondí. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. Yo hago lo mismo, pero con los recuerdos. Sonrió apenas. Aunque a veces es peligroso conservarlos demasiado tiempo. Sus palabras me acompañaron de regreso al hotel. Esa noche soñé con un pasillo lleno de frascos, cada uno con un rostro dentro. Cuando desperté, mi piel aún olía a su perfume. Los días pasaron y empecé a notar detalles extraños. Cada vez que entraba a la perfumería, el reloj marcaba la misma hora, las 6:17. Una melodía suave, casi un murmullo, se escuchaba siempre desde el fondo, pero nunca descubrí de dónde venía. Y Adrián, cada día, parecía un poco distinto, como si envejeciera o rejuveneciera según la luz. Una tarde nublada me pidió que lo acompañara al acantilado. Quería mostrarme el origen del perfume. Caminamos hasta un mirador donde el mar golpeaba con fuerza las rocas. Llevaba un frasco pequeño en el bolsillo. Aquí nace el atardecer, dijo. El aire salado, la madera húmeda, la despedida del sol. Todo lo que desaparece y deja un rastro. Lo miré. El viento movía su cabello, y pensé que jamás había visto a alguien mirar el horizonte con tanta tristeza. ¿Por qué no lo vendes?, pregunté. Ese perfume es perfecto. Porque cada vez que alguien lo usa, me cuesta recordarlo después. Sus ojos se perdieron en el mar. Tal vez ese era el trato. No entendí del todo, pero su voz tenía algo de despedida. Esa noche no pude dormir. Soñé con la perfumería vacía, con los frascos alineados como tumbas. Al despertar, el reloj del hotel marcaba las 6:17. Salí corriendo hasta el local, pero estaba cerrado. En el cristal, una nota escrita con tinta dorada. Gracias por capturar lo invisible. El corazón me golpeaba el pecho. Miré a través del vidrio y vi una sola botella sobre el mostrador. Era el perfume del atardecer. Sin pensar, abrí la puerta, no estaba cerrada con llave, y el aroma me envolvió como un recuerdo cálido. Tomé el frasco.
Tenía mi nombre grabado en el vidrio. En ese momento, las luces parpadearon. Escuché su voz detrás de mí, suave, casi un suspiro. Ahora tú lo recordarás por mí. Me giré, pero no había nadie. Solo el eco del mar. Volví al hotel aturdida. Guardé el perfume en mi bolso, aunque algo en mí sabía que no debía hacerlo. Esa noche soñé con Adrián caminando hacia el horizonte, disolviéndose con el último rayo del sol. A la mañana siguiente, cuando revelé las fotografías, descubrí algo imposible. En todas las imágenes del taller, las manos que mezclaban los aceites eran las mías. El frasco de perfume seguía sobre la mesa, abierto. El aire de la habitación olía a atardecer. Y por un instante, juro que sentí su respiración detrás de mi cuello. Pasaron varios días desde aquella noche en la que todo pareció disolverse. A veces pensaba que había soñado lo ocurrido, que el cansancio y la soledad me habían jugado una mala pasada. Pero cada vez que abría el frasco, el aire se llenaba de su presencia. No solo el olor, era algo más. La sensación de que Adrián estaba ahí, en algún punto entre la luz y el recuerdo. Decidí quedarme en Luarca unos días más. Había algo que me ataba a ese lugar, un hilo invisible que no lograba romper. Caminaba por el puerto al atardecer, con la cámara colgando y el viento empujándome el cabello, esperando encontrarlo entre los rostros que pasaban. Nunca aparecía, pero cada cierto instante creía oír su voz pronunciando mi nombre, como un eco suave en la distancia. Una tarde visité la biblioteca del pueblo. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. En una esquina olvidada encontré un viejo álbum con fotografías del puerto, de las calles antiguas, de la perfumería. Las páginas tenían el borde amarillento. En una imagen en blanco y negro, tomada hacía casi 50 años, reconocí la puerta azul del local y a un hombre de pie frente a ella. Tenía el mismo rostro que Adrián. El corazón se me aceleró. Cerré el libro, pero su mirada seguía en mi mente. Pensé en volver a la perfumería, aunque sabía que estaba cerrada. Fui igual. El cartel seguía colgando torcido, la ventana cubierta de polvo. Sin embargo, al acercarme, juraría que olí otra vez esa mezcla de madera y ámbar. Empujé la puerta, se abrió con un sonido seco. Dentro, el lugar estaba igual que la última vez. Los frascos, la mesa, el reloj detenido en las 6:17. Tomé la cámara y comencé a fotografiarlo todo, quizás para convencerme de que era real. Entonces lo vi reflejado en el vidrio de una vitrina. Detrás de mí. Me giré despacio. No había nadie. Solo el perfume flotando en el aire, más intenso que nunca. La luz del atardecer entraba por la ventana, dorando las partículas de polvo. Sentí una mezcla de miedo y deseo, una cercanía imposible. ¿Adrián? Susurré. El reloj comenzó a moverse. Un tic-tac lento, profundo. Y en ese instante comprendí que no estaba sola. Dijiste que lo recordaría por ti, murmuré, pero yo no sé quién eras realmente. La voz respondió como un suspiro. Alguien que quiso detener el tiempo, y quedó atrapado en él. Un escalofrío me recorrió. Él estaba allí, no en cuerpo, pero sí en la esencia que impregnaba todo. Comprendí lo que significaba su frase sobre el trato. De algún modo, Adrián había entregado algo de sí para crear sus perfumes, y ese último, el del atardecer, era su prisión y su legado. Entonces, ¿por qué no? Pregunté. Porque tú sabes mirar lo invisible. Las lágrimas me nublaron los ojos. Extendí la mano, y el aire se movió como si algo rozara mis dedos. Era cálido, familiar. ¿Puedes salir de ahí? El silencio fue su respuesta. Luego, el reloj volvió a detenerse. Salí al puerto sin mirar atrás. El cielo se encendía en tonos rosados y dorados, y por un momento creí ver su silueta entre las sombras que dejaba la marea. Respiré hondo. El aire olía a su perfume, al mismo que había atrapado la primera vez que lo vi. Esa noche decidí revelar las fotografías que acababa de tomar. Y cuando aparecieron las imágenes, sentí un estremecimiento. En cada una de ellas, detrás de mí, aparecía una figura difusa, como una sombra envuelta en luz dorada. No dormí. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y tomé el primer tren de regreso a la ciudad. Pero al llegar, al abrir el equipaje, el frasco del perfume estaba allí, aunque juraría haberlo dejado en la perfumería. Esta vez, el líquido dentro brillaba distinto, con una tonalidad más oscura, casi roja. Durante semanas intenté olvidarlo. Guardé el frasco en un cajón, pero a veces el aroma escapaba, llenando el aire de mi estudio. Me perseguía en sueños, veía sus ojos, sus labios a punto de pronunciar algo que nunca llegaba a oír. Una tarde, mientras editaba mis fotos para una exposición, noté que todas las imágenes del viaje tenían una leve niebla dorada, una capa que no había visto antes.
La gente que las contemplaba en silencio murmuraba que podían sentir algo, una nostalgia difícil de explicar. Alguien se me acercó después de la inauguración. Era una mujer mayor, de ojos muy claros. Se presentó como hija de un perfumista. Mi padre se llamaba Adrián, dijo. Desapareció hace 30 años. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Desapareció? Sí. Dijo que había encontrado la fórmula perfecta para atrapar un instante. Nadie lo volvió a ver. Me mostró una fotografía antigua. Él, de pie frente al mar, sosteniendo un frasco idéntico al mío. Cuando volví a casa, el frasco seguía en el mismo cajón. Lo observé largo rato, pensando si debía abrirlo o no. Recordé su voz, su mirada, y supe que parte de él vivía ahí, suspendida entre los segundos de las 6:17. Lo dejé sobre la ventana. Cada tarde, cuando el sol se inclina, la luz atraviesa el vidrio y llena la habitación con un resplandor dorado. Y siempre, justo en ese momento, el aire huele a su piel, a madera, a despedida. A veces creo que sigue aquí, esperándome. O tal vez soy yo la que quedó atrapada en su perfume.